Una de las ideologías más poderosas de nuestro tiempo, una de las perlas de lo políticamente, de las perlas inamovibles de lo políticamente correcto, es la ideología, y así lo digo, de los derechos humanos. Quizá junto con la democracia, la tolerancia y la libertad, pues nadie se atreve a criticar los derechos humanos, y es tal la fuerza con la que se nos ofrece que tanto la izquierda como la derecha, el centro, sucumben a su fuerza, y precisamente cuando se nos ofrecen de manera tan categórica es cuando aparece toda su oscuridad, y es imposible, quienes sucumben a ella, poderla criticar y tomar distancia. A mí me sorprende mucho ver cómo mucha gente de izquierda hoy en día son los primeros defensores de los derechos humanos, sin darse cuenta que, por ejemplo, sin tener por lo menos registro de que uno de los principales críticos en su momento de los derechos humanos fue Carlos Marx. Este programa vamos a dedicarlo a hablar sobre cambios que están teniendo en el régimen constitucional de la República, cambios importantes que al parecer nadie está advirtiendo y que tienen que ver precisamente con los derechos humanos. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmasc21@gmail.com. Bueno, este va a ser un programa, digamos que políticamente incorrecto, porque nos vamos a meter con uno, como ya dije en la introducción, con uno de los pilares de lo políticamente correcto. Nadie se atreve hoy a criticar los derechos humanos, pero precisamente cuando se trata de definir el asunto aparecen todas las contradicciones y toda la abstracción y la confusión ideológica. Para charlar sobre esto tengo el gusto de saludar a César Garizurieta. ¿Qué tal, César? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias aquí por invitarme a tu programa. Es un gran honor dirigirme a todo tu auditorio. Al contrario, qué bueno que estás aquí. César es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, debo decirles que el tema fue sugerencia de César cuando conversamos sobre el tema para organizar un programa, y bueno, comentábamos que el primer título de la Constitución mexicana es de las garantías individuales, y está teniendo lugar una reforma para que ese título cambie de nombre de garantías individuales a de los derechos humanos, y esto tiene implicaciones que pues muchos activistas a lo mejor no advierten, porque el problema fundamental de carácter ya digamos ontológico o filosófico o político es el hecho de que los derechos humanos se basan en el principio de que el género humano antecede a los estados, y que por tanto esa es la base de los derechos, cuando eso desde el positivismo jurídico o desde el materialismo jurídico no tiene ningún sentido. El Estado es el fundamento y es de donde parten los derechos. Pero ¿por qué no nos comentas, por favor, el contexto de estas reformas que están teniendo lugar? ¿Cómo no? Lo que sucede es que vivimos en un mundo de falacias, en un mundo donde el sistema se encarga de hacer creer que a la gente, al pueblo, que ciertos conceptos son algo que en realidad no son. Eso sucede con todas esas palabras en las que, como tú has dicho, la gente, ante las cuales la gente sucumbe sin importar su ideología, derecha o de izquierda. Eso sucede con tolerancia, por ejemplo, eso sucede con democracia. Bueno, los griegos estudiaron la falacia. No me acuerdo bien si fue, o no estoy cierto, si fue Anaximandro, el que era un profesor de dialéctica, que una vez le dijo a un joven que le daría clases de dialéctica. El joven le dice: no tengo con qué pagarte. Y el joven era abogado. Dice: no importa, cuando tú ganes el primer asunto, me pagas. Toma el curso, pero el joven abogado nunca ejerce la profesión y entonces no le paga a Anaximandro. Lo demanda
y le dice al juez, mira, ni pierdas el tiempo. Si yo gano el asunto, el joven me tiene que pagar. Pero si yo pierdo y él gana, él ya ganó su primer asunto y de cualquier manera me tiene que pagar. En un primer análisis parece que el razonamiento es perfecto, pero no lo es porque Anaximandro está cambiando el significado de la palabra. Cuando él dice ganar el primer asunto, es ganar el primer asunto y que te paguen. Cuando él hace la exposición ante el juez, ganar el primer asunto, simplemente quiere decir ganar el primer asunto, sin que reciba ningún dinero que le permita hacer el pago. Hay un cambio de denominación. Así sucede con todos estos conceptos. Democracia es el gobierno del pueblo, pero nosotros nos preguntamos, ¿realmente en nuestro sistema jurídico gobierna el pueblo? Pues no, con tolerancia. Nosotros decimos, bueno, qué bueno la tolerancia, pues sí, pero tolerar a alguien significa calificarlo como algo menor, como algo pesado, de ahí viene tol, de cargar, ¿no? Bueno, en el caso de los derechos humanos también sucede exactamente lo mismo. La ignorancia de la izquierda ha hecho que las defienda. Sí, que son los primeros que la defienden, ¿no? Claro. ¿Por qué la ignorancia? Porque no saben cuáles son las características de los derechos humanos y de las garantías individuales. A mí me llama la atención sobremanera cuando veo a gente de izquierda que dice que necesitamos una nueva constitución. Lo dice porque no saben siquiera qué es una constitución. Entonces te salen con cuestiones que son dignas de estudio de introducción al estudio positivo del derecho positivo mexicano, la preparatoria. Te dicen que porque no se cumple la Constitución, no, es que la Constitución está hecha para eso, ¿no? Y te defienden por esta ignorancia también a los derechos humanos. ¿Por qué el cambio de régimen? ¿Cómo funciona esto? Este sistema de meterte en la cabeza algo. Primero, durante mucho tiempo, los medios de comunicación, los altos funcionarios, te dijeron que derechos humanos y garantías individuales era lo mismo. Entonces uno se pregunta, si es lo mismo, ¿para qué lo cambias? Es lo mismo, ¿no? ¿Para qué lo quieren cambiar? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, los derechos humanos tiene un inicio pío, un inicio bueno. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, para Sócrates existía la gran pugna que existe entre Sócrates y los sofistas, y finalmente la gran pugna de la filosofía es saber si las cosas y los valores son valores en sí mismos o son valores porque alguien lo cree valioso. Para Sócrates, las cosas son valiosas en sí mismas. O sea, existía una noción de lo justo, que era justo no porque alguien lo considerara justo, sino porque era justo en sí mismo. Esta noción la retoma la escolástica, Santo Tomás, San Agustín, y dice, oye, este cuate tiene razón. Lo que sucede es que quien lo considera que esto es justo en sí mismo es Dios. Y esto acredita y prueba la existencia de Dios. Por eso la noción de lo justo es invariable y es igual para todos. No necesita que el propio ser humano lo legitime, sino está legitimado porque está legitimado por un ente superior. Este ente es nada más y nada menos que Dios. Cuando en el siglo XIX surgen ideas sociales, suponen que va a ser el derecho el que va a equiparar esa desigualdad que existe en la realidad. Es decir, a diferencia del derecho anterior, que era el derecho liberal francés, que suponía que todos éramos iguales, de pronto el hombre crea un nuevo derecho superior evolutivamente a todos los demás y que hasta ahora no hay uno superior aún, que se llama derecho social, donde la función del derecho es reconocer a un débil y a un fuerte para, gracias al derecho, equiparar esas diferencias.
gracias al derecho, proteger al débil. Ese derecho es el derecho más evolucionado que tenemos y se llama derecho social. ¿Quién va a ser el que va a nivelar al fuerte frente al débil, al trabajador frente al patrón, al campesino frente al terrateniente, al consumidor frente al proveedor? ¿Quién? El Estado. El Estado va a hacer que el pobre se pueda equiparar al rico. Esa es la noción de todas las doctrinas socialistas del siglo XIX. Entonces, es el Estado la entidad que va a repartir la riqueza y es el Estado equilibrador de una sociedad desigual. Esto a los fuertes no les gusta. Entonces necesitan buscar una función, unas nociones que estén por encima del Estado. ¿Y en cuál es esa noción? Los derechos humanos. Los derechos humanos que decíamos están validados por la naturaleza o por Dios o por un ente anterior al ser humano y que por tanto está por encima de los estados. Del Estado. Y ese es los derechos humanos. Nosotros teníamos otra noción, la noción positivista, donde lo justo o injusto se da en función de lo que la sociedad considera justo e injusto, y entonces solamente es justo lo que el Estado dice que es justo, es decir, lo que el derecho dice que es justo. Eso es la justicia. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se fueran a las nociones de derechos humanos los ricos. Decíamos que lo toma esto la escolástica, y hasta aquí, bueno, tiene un pase. El problema es cuando llega la noción de derechos humanos a Inglaterra con John Locke. John Locke es el gran pervertidor tanto de la democracia como de los derechos humanos. Vemos aquí otra noción de esas que dices tú aplastantes, la democracia. Para Locke, la democracia debería ser ejercida, solo podía votar quienes tuvieran ciertos niveles económicos. Incluso Locke llega a justificar que se apropien de ciertos bienes, estos bienes son destinados a producir, ¿no? Hasta el robo lo legitima, en aras de la producción y de la riqueza. Para Locke, el derecho humano fundamental es la propiedad privada. Ese es el derecho humano fundamental. ¿Por qué? Porque dice John Locke que la propiedad privada es el motor de la civilización, es el motor del progreso. El deseo del hombre por obtener cosas y acumular cosas es lo que lo hace progresar, según Locke. Entonces, el derecho humano fundamental es la propiedad privada. Nosotros, en cambio, teníamos una constitución social. Los de izquierda, estos de izquierda que andan diciendo por ahí que necesitan una nueva constitución, no saben que la primera constitución que contiene derechos sociales en la historia de la humanidad es la Constitución mexicana. Deberíamos de pedir los mexicanos que nuestra Constitución fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque es el primer documento donde se plasma estos derechos sociales. En estos derechos sociales, el Estado no se ve superado por los derechos del hombre, sino que el Estado es el que garantiza las garantías individuales. El Estado es el garante. En el derecho humano está por encima de los Estados. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que si nos remitimos a Locke, cualquier régimen, cualquier Estado que pretenda imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, es decir, que pretenda menoscabar la propiedad del individuo para favorecer a la propiedad de la sociedad, estará violando derechos humanos. Ese va a ser el argumento. No garantías individuales. Y aquí vemos ese cambio de denominación de la falacia. Es decir, cuando yo te ofrezco derechos humanos, te ofrezco un derecho humano que te va a defender tu vida, tu libertad de pensamiento, tu integridad personal. Pero cuando impongo los derechos humanos, lo que yo voy a exigir es un derecho humano que me respete mi propiedad privada. El mejor ejemplo son los Estados Unidos.
Ellos en todos los foros internacionales defienden los derechos humanos. Claro, no firman los convenios internacionales de derechos humanos, pero sí los defienden. ¿Y en qué países refieren los Estados Unidos que se violan los derechos humanos? En los países donde la propiedad privada se limita en aras del beneficio de la sociedad. Es decir, si Chávez privatiza la televisión, es un terrible violador de derechos humanos. Pero lo malo es que sí lo es, porque está violando la propiedad privada. Si Cuba limita la propiedad privada, está violando derechos humanos. Pero lo malo es que conforme al concepto de derechos humanos sí lo es. En cambio, los Estados Unidos, cuando emite una ley que permite que legitima, que legaliza la tortura, él no viola derechos humanos porque no está tocando el derecho humano fundamental, que es la propiedad privada. Entonces, todo esto, desgraciadamente, la izquierda lo ignora. Y la izquierda se va y lo defiende en todos los foros como si fuera algo bueno, y no se da cuenta que no es más que una izquierda manipulada por la extrema derecha internacional, que está haciendo exactamente lo que la derecha internacional quiere. Es decir, es nuestra izquierda, esa izquierda que habla que a favor de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y que hay otra corriente además muy interesante. Para que la izquierda no sepa que nuestra Constitución, desde un punto de vista jurídico, es evolutivamente de las más adelantadas, porque enarbola el derecho social, crea nuevas teorías que ya no distinguen entre derecho feudal, derecho individual y derecho social. Sino ahora te meten que lo que pasa es que son derechos de primera generación, de segunda generación, los como neutralizan, ¿no? De tercera generación, claro, y de reversa, primera, segunda, tercera y reversa. Y entonces la gente ya no sabe, no se da cuenta que nuestra Constitución, cree que es una Constitución de derecha, y no, nuestra Constitución previene en el artículo 3º la educación pública, y llegó incluso a establecer una educación socialista. El régimen de propiedad que establece el artículo 27 es un régimen comunitario. Los derechos laborales que ahora están tan en boga, que ahora están tan en brete, pues precisamente establece por primera vez esta supremacía procesal y estos derechos adquiridos del trabajador por encima del patrón. ¿Y qué nos dicen? Ahí tenemos otra falacia muy interesante. Si tú le quitas los derechos al trabajador, vas a ver que van a venir muchas empresas a ofrecernos trabajo. Y aquí vemos otra vez el fenómeno de la falacia. Cuando yo a ti, trabajador, te ofrezco darte trabajo, la palabra trabajo quiere decir un trabajo remunerado. Cuando se sientan las empresas y dan trabajo, pero sin remuneración, o cuando menos con remuneraciones tan simbólicas que llegan a rayar en el desempleo. Hay una película muy interesante, creo que es de Michael Moore, que se llama Walmart, donde previene cómo en las cadenas, estas cadenas, no en México, en Estados Unidos, dan empleo y les dan unos salarios tan bajos y le dicen, mira, si te doy más dinero, entonces tú vas a figurar como un empleado. Si te doy esta cantidad de dinero, figuras como desempleado todavía y tienes seguridad médica, tienes seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Si te pago más, entonces ya eres desempleado y pierdes todo esto. Pero se desvirtuó todo el concepto del trabajo. Y no solo eso, el Estado norteamericano y los norteamericanos están financiando a Walmart, es decir, los impuestos de los Estados Unidos están para pagarle a Walmart. Bueno, en México, según ciertas denuncias, Walmart es nuestro mayor empleador, pero solo paga el 30% de los empleos que da. Todo lo demás que suma son trabajos indirectos, como es el que cuida coches, que no le paga a Walmart, como es el cerillo, como son los que venden carnes frías, que creo que le tienen que pagar las empresas las marcas, ¿no? A la hora de sumar los empleos, todos estos los doy yo, pero nada más paga el 30% de los empleos.
Vemos este fenómeno otra vez de la falacia, pero lo más interesante es que la campaña está tan bien operada que de pronto vemos que los de izquierda, la mayor parte de ellos de buena fe, Sí, de buena fe. son los que están defendiendo estas posturas, que en realidad son posturas de derecha. Uno muy interesante, por ejemplo, es la tolerancia. Uno dice, hombre, ¿quién va a estar en contra de la tolerancia? Pues nadie, todos estamos a favor de la tolerancia. ¿Por qué? No saben qué es la tolerancia. La tolerancia es una palabra, viene del indoeuropeo tol, que significa cargar, soportar. De ahí viene soportal y portal, porque soportan, cargan la techumbre. Es una noción de derecho canónico. Cuando se excomulgaba a alguien, había dos tipos de excomulgados: el vitandus, al que no se le podía hablar, y el toleratus, al que sí se le podía hablar. Entonces es una virtud, principalmente de la Iglesia Católica, de soportar a las iglesias falsas, que como tú puedas comprender, son todas las demás. ¿Quién sabe de estos de izquierda que defiende la tolerancia que en nuestra Constitución, en el artículo 3, existe como una noción digna de ser defendida por la propia Constitución, la solidaridad? ¿Qué diferencia hay entre solidaridad y tolerancia? Bueno, solidaridad viene también del indoeuropeo sol, que significa unión, cohesión. De ahí viene sólido, de ahí viene soldar, de ahí viene sueldo. Si yo soy solidario contigo, no necesariamente puedo pensar lo mismo que yo, a lo mejor no pienso lo mismo, pero si soy solidario contigo te estoy equiparando y estamos al mismo nivel y te estoy respetando. Pero si yo te tolero, es una noción inferior. Pero en el fondo es desprecio. En el fondo yo tolero a alguien que le huelen los sobacos en el metro, lo toleré, pero no digo que esto está bien necesariamente. Claro. César, vamos a hacer un corte. ¿Cómo no? Nos quedamos con esto. Bueno, vamos a hacer un primer corte, no se vayan estos pasaderos. Ahora ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Les recuerdo nuestra página www.plazadearmas.tv. Estamos conversando con César Garizurieta, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre esta... muchos quizá verán el programa como algo políticamente incorrecto, porque estamos, digamos, criticando a los derechos humanos, ni más ni menos, pero precisamente por la confusión y oscuridad con la que se ofrece como una ideología pregnante y unívoca, clara, consistente, y es lo que no existe esa universidad ni esa consistencia. Por ejemplo, nunca se habla de que se tiene la declaración de 1948, que es la vigente, pero después en los 70, no recuerdo si fue en el 76 o en el 74, hubo la famosa declaración de Argel de derechos de los pueblos, y luego la declaración del Cairo del 95, me parece, 90 o 95, que fue Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Es decir, que precisamente lo que no existe es esa igualdad de un género humano, ¿verdad? Que eso es lo que no existe, ni más ni menos. Existen evidentemente grupos humanos que en un plano antropológico pues están organizados en distintas plataformas que después se constituyen en estados y luego están en colisión permanente. Entonces lo que no existe es precisamente ese género humano homogéneo, digamos, fuente de todos los derechos humanos, y que solamente piden que no tenga barreras para que fluyan, ¿verdad?, con toda libertad. Ese es uno de los grandes problemas de los derechos humanos frente a las garantías individuales. Las garantías individuales son las que están reconocidas en la Constitución. De un Estado X, Y o Z. En el caso de nosotros, México. De México. Básicamente se usó precisamente por considerar que es tautológico hablar de derechos humanos, porque todos los derechos son humanos, solo los humanos pueden ejercer derechos, los animales no pueden ejercer derecho, ni las plantas, aunque un día que en una conferencia dije esto, iba de regreso a mi lugar y me jalaron el saco y era la China Mendoza para decirme, oye, no, los perros sí tienen derechos humanos, pero en fin, pero la verdad es eso.
En cambio, las garantías individuales son las que están precisamente reconocidas por el Estado. Los derechos humanos tienen una connotación ideológica. Ahí te va. Si tú eres de la vela perpetua, si tú eres muy católico, vas a decir que el feto tiene un derecho humano desde que es espermatozoide y que entonces vas a estar por el derecho humano del feto y del espermatozoide y vas a atacar por tanto y declarar ilícito el aborto. Sí, porque es un asesinato. Si eres de izquierda, si eres de partidario de la liberación femenina, etcétera, etcétera, entonces estarás a favor de los derechos humanos de la mujer y el derecho humano que tiene de disponer de su cuerpo, incluso para interrumpir un embarazo o para prevenirlo. O sea, los derechos humanos varían según la ideología de quien los vaya a imponer. Pueden ser desde que se declaren derechos humanos la vida, la libertad, etcétera, etcétera, hasta que va a ser lo que va a suceder en México y lo que sucede en todas partes del mundo, que va a ser un régimen donde el derecho humano por excelencia es la propiedad privada. Eso que les digo, no crean que me lo estoy inventando, o sea, en cualquier libro, incluso de garantías individuales, cuando hablan de derechos humanos, establecen esa noción característica del régimen de derechos humanos, donde la propiedad privada es esencial. Ahora, hay otro problema más grave aún. Como tú lo has dicho, el derecho humano tiene una noción de generalidad. Al estar por encima de los estados, es lo que está contenido en los tratados. Por tanto, son regímenes que se nos van a imponer desde fuera, en tratados internacionales. Es decir, no va a ser el Congreso de México, no vamos a ser los mexicanos los que vamos a definir cuáles son los derechos humanos. Van a ser los extranjeros los que a través de convenios internacionales nos van a decir cuáles son esos derechos, entre los cuales podemos estar plenamente seguros la propiedad privada va a tener un lugar destacadísimo. Ya vimos, esa es la tendencia jurídica fundamental. El artículo 133 de la Constitución, cuando habla de la jerarquía jurídica, dice qué cosa es la ley suprema de toda la Unión y dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y los tratados internacionales son ley suprema de toda la Unión. Pero fíjate que menciona primero la Constitución, después a las leyes del Congreso y después a los tratados internacionales. Nuestros regímenes que venimos padeciendo de derecha ya han interpretado este artículo y ya colocaron a los tratados internacionales por encima de las leyes del Congreso. Es decir, pero no de la Constitución. No expresamente. No expresamente. Ya hay jurisprudencias que dejan entrever la equiparación de la Constitución con tratados internacionales. Por ejemplo, antes se decía que cuando te expropiaban no te tenían que escuchar antes de expropiarte, o sea, no había garantía de audiencia previa. Sí. Te ponían a expropiar y te daban la garantía de audiencia una vez que había sido expropiado. La Corte reformó esta jurisprudencia y ahora dice que para que te expropien te tienen que oír antes. Lo interesante es que dice para armonizar a la Constitución con el Tratado de Libre Comercio. Implícitamente ya están anunciándote, es decir, poquito a poquito ya te están diciendo que la Constitución está al mismo nivel del Tratado de Libre Comercio. Es decir, esto es un ataque a la soberanía nacional. El régimen de derechos humanos... Título segundo de la Constitución de la soberanía nacional y forma de gobierno. Exactamente, que es la parte orgánica, la primera es la dogmática y la segunda es la orgánica. Bueno, es un nuevo ataque precisamente, finalmente es un ataque a nuestra soberanía. Cuando yo hablo de nociones como nación, nacionalidad, soberanía, fíjate cómo ya me oigo de modé, me oigo pasado de moda. Si yo hablo de... derechos humanos, globalización. Exactamente, entonces ya me oigo de moda, me oigo de vanguardia.
Ahí está la confusión. Esa es la enorme confusión. Antes, la izquierda era eso. La izquierda era hablar de nacionalidad, de nacionalismo, de garantías individuales, de respeto a nuestra Constitución. Finalmente, nuestra Constitución está emanada de la primera revolución popular de la historia. No había habido antes otra historia, cuando menos historia humana. En la historia humana no había habido otra revolución social popular. La Revolución Francesa no es una revolución popular, es una revolución que finalmente, en la Comuna de París se termina la Revolución Popular y la legitima la gran burguesía francesa, es decir, la legitiman los comerciantes y los industriales. Y los banqueros. Y la gran industria que se había visto favorecida por el oro español. La primera revolución social es la nuestra. Y lógicamente la Constitución es producto de esta revolución social que existió y que tuvo una ideología. Nuestros historiadores actuales pretenden decirnos que ni tuvimos héroes, que Hidalgo en realidad era un hombre que le gustaba el juego y a pesar de haber sido sacerdote tuvo hijos, que Morelos también tuvo hijos, cuando que lo realmente importante es lo que hicieron, no si les olía o no la boca. ¿Por qué no dicen igual que uno de los padres de la patria, Jefferson, le gustaban las negras, tuvo hijos con una negra, lo cual no está mal, pero sí que haya vendido a sus propios hijos como esclavos? ¿Por qué no estudiamos también esa parte de la historia de los Estados Unidos? ¿Por qué nada más a los nuestros? Porque todo lo que es la noción de nacionalidad, de nación, se trata de desarticular. Acabarlo, de desarticularlo para que precisamente no haya nadie que le importe a otro mexicano lo que le pasa a otro mexicano, sino que le importe lo que pasa a él. Y ahí vemos, entonces, con esta nueva ideología, vemos el problema del narcotráfico, de la inseguridad. ¿Por qué? Porque finalmente nuestro régimen lo que nos dice es, tú haz dinero como lo hagas, no importa, si tienes que darle en la torre al otro, dale en la torre. En las Olimpiadas de Pekín... Perdón, yo ya más para así un poco también a nota a pie de página, escuché una vez decir a un diputado de izquierda supuestamente, no daré el nombre, que decía, hablaba sobre la soberanía alimentaria. Y entonces él dijo, muy seguro de sí mismo, bueno, yo creo que habría que cambiar el concepto. Aquí el problema no es la soberanía alimentaria, es la seguridad alimentaria. O sea, lo que importa es que tengan asegurada el alimento, pero ya no la soberanía. Y ahí está cambiando, en fin, me parece drástico el cambio, ¿verdad? Porque ya no es, eso se puede decir también de la soberanía económica en el sentido de cambiar la moneda, y que aquí empiece a circular el dólar, por ejemplo. Que ¿no? por ahí parece ser que pues es que si empiezan a cambiar el término, dicen, no, es que soberanía suena demasiado añejo a lo mejor, lo importante es asegurar la alimentación. Dices, bueno, sí, pero ¿quién va a proveer esa alimentación, no? Bueno, ese tipo de cambios de paradigma... No, porque te puedo decir, no, es que la alimentación es un derecho humano, precisamente. Y entonces, como es un derecho humano, lo importante es su seguridad, no quién la garantice, ¿no? Ahí va la... Ahora, fíjate este tuit tan importante. Ya quedamos que nos dijeron que derechos humanos y garantías individuales son la misma cosa. Bueno, no son la misma cosa. Hay ciertos derechos humanos que nuestra Constitución quita, deliberadamente se los quita. La pregunta es, ¿cuáles son esos derechos humanos que ahora con el nuevo régimen se van a adquirir necesariamente? Bueno, uno de ellos, un derecho humano fundamental, es a nadie se le puede coartar sus derechos políticos por razones religiosas. En México, el régimen de garantías individuales no reconocía este derecho. Tan es así que los ministros de culto no pueden ser electos, no pueden ser candidatos a cargos de elección popular. El 130 lo prohíbe si no han dejado antes el ministerio, creo que son 5 años antes del día de la elección. Es decir, necesitan no ser ministros de culto. En el momento en que tú metes el derecho humano, en ese momento los ministros de culto pueden reclamar su derecho a hacerlo. Pero eso no es lo más grave. El otro gran derecho es sobre la libertad de expresión y la libertad de participación política. En México los extranjeros no pueden participar en política. Está prohibido incluso que hagan expresión acerca de cualquier noción política.
el artículo 33 se los prohíbe. Esto es contrario al régimen de derechos humanos. En ese momento los extranjeros podrán participar en México en política. ¿Por qué? Porque además ni siquiera la Constitución les podrá velar ese derecho, porque el régimen de derechos humanos ya quedamos que era contrario al Estado. Al decir contrario al Estado es contrario al régimen jurídico y por tanto superior a la Constitución de México. Entonces, fíjate la gravedad del asunto, fíjate lo que estamos permitiendo. El otro derecho humano, ya lo dijimos, es la propiedad privada. El artículo 27 dice que el Estado podrá imponer a la propiedad privada del régimen que convenga al interés social. Dice además que la propiedad privada realmente no existe en México, la propiedad toda pertenece originalmente al Estado. Fíjate si es una constitución social o no es una constitución social. Sí lo es. En el momento en que tú le denominas de los derechos humanos, en ese momento ya dices, ¿sabes qué? Mi constitución está por debajo de los tratados internacionales, está por debajo de ese gobierno mundial, que hay gente que dice que no existe, otros dicen que sí, pero ahí ya nos ubicamos por debajo de todas esas normas y estamos expuestos a todos estos problemas con estados extranjeros que podrán venir a reclamar que su propiedad privada no se les puede tocar porque aquí hay un régimen de derechos humanos. Lo que pasa es que está ahí, ¿no te parece que está poniéndose en operación digamos, como un repliegue, dando por supuesto que es cierta la separación, digamos, ontológica entre sociedad civil y Estado, que en realidad no lo es, porque sociedad civil y sociedad política son en realidad lo mismo, ¿verdad? Civitas es la traducción latina de polis, en realidad una y otra remiten a la ciudad, ¿no? Pero yo veo ahora de manera muy característica, muy determinada, un repliegue siempre hacia la sociedad civil en rechazo de todo lo que tenga que ver con el Estado. A veces porque el Estado se vincula con el político corrupto, con la clase política, ¿verdad? O con el juez que también está, el juez corrupto. Y entonces hay o en este caso, en esta circunstancia de estos últimos años, se vincula al Estado pues con el ejército, ¿verdad?, que está metido en las calles haciéndole la guerra al narcotráfico. Entonces se da un repliegue de la ciudadanía al recinto de la sociedad civil y se dice, es en la sociedad civil en donde la verdadera libertad individual se garantiza, es solo desde la sociedad civil como se puede hacer los cambios. Y el problema ahí es que se desconoce al Estado como esa trabazón de instituciones y de normas y del derecho, que es lo que verdaderamente garantiza el orden y todas las demás instancias de la sociedad política en conjunto, ¿no? Claro, es decir, hay un desconocimiento total para empezar de lo que es el Estado. El Estado es la unión de pueblo, territorio y gobierno. Pero fundamentalmente, siguiendo una teoría kelseniana de Hans Kelsen, el Estado no es otra cosa más que el derecho. El derecho que va a proteger al más débil frente al más fuerte. Eso es el Estado. Nosotros tuvimos un Estado muy fuerte en la primera mitad del siglo pasado. ¿Qué pasó con ese Estado fuerte? Bueno, casi nada. Dio a una de las universidades, o a la universidad más poderosa del mundo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, todavía está entre el primero o segundo lugar de las universidades más grandes del mundo, junto con la del Cairo, la mexicana, está ahí. Los logros de la universidad son incuestionables. La Universidad Nacional Autónoma de México, para empezar, tiene el 75% de todas las patentes registradas de mejoras, es decir, es el único lugar donde realmente se hace investigación científica y la única posibilidad que tiene México de salir de sus desarrollos a través de la investigación. Sí. Dio esta universidad en la primera mitad del siglo pasado. De los 10 más grandes pintores, 3 eran mexicanos. De los 10 más grandes músicos, 3 eran mexicanos. Es decir, aquí en México se da, nada más en 2 partes del mundo se da en música lo que es el famoso folclorismo. Se da en Rusia con Korsakov, todos estos, y en México con Moncayo, con Revueltas con Chávez, etcétera, etcétera. Es decir, México es un país en esa primera mitad, en ese régimen salido de la revolución que surge, se inventa aquí la televisión a colores. De los 10 más grandes ingenieros civiles del mundo, seguramente los 10 eran mexicanos, porque eso sí, en ingeniería civil
fuimos pioneros, aquí se inventaron los pilotes de control, los pilotes hidráulicos, las estructuras hiperbólicas. En México, en el mundo, todas las paredes eran planas. La primera vez que una pared se vuelve cóncava o convexa es con la Medalla Milagrosa, la iglesia esa que está en la colonia Narvarte, con un arquitecto que se llama Félix Candela, que desarrolla, aunque es español, desarrolla las estructuras hiperbólicas en México. Uno de los mejores cardiólogos era Chávez. Los genios... ¿Chávez o Vaz? Vaz y Chávez, los dos. Los genios se daban por familias, no se daban aisladamente. Estaban los Carrillo, que estaba desde Nabor Carrillo, Carrillo Flores, Julián Carrillo, el músico, etc. Los Revueltas, estaba Silvestre Revueltas, el músico, estaba José Revueltas. Los Salazar Mayén, estaba Mario Salazar Mayén, el oftalmólogo que descubre una vacuna en contra de la... Y don Rubén Salazar Mayén, autor del Laberinto de la Soledad. No, ese es Paz. Bueno, no, Paz confesó que sí, no sabía. Sí, no, Octavio Paz, en una entrevista que le hacen, dice textualmente: las fuentes secretas del Laberinto de la Soledad son un artículo que nadie leyó de Rubén Salazar Mayén y un libro que todos leímos de Samuel Ramos, El perfil del hombre en México, de Samuel Ramos. Y dice Octavio Paz: yo estoy de acuerdo con el plagio cuando las víctimas desaparecen. Así lo dicen. Así es que por eso le doy la autoría deliberadamente. Entonces, ese era el México que dio origen el derecho social. Ese era el México del Estado Nacional Mexicano. Que dio origen el Estado fuerte nacional. De pronto hay un cambio ideológico diametral y nos mete en la cabeza que lo que tenemos que hacer para salir todos de la pobreza es hacer un Estado chiquito. Hacemos chiquito el Estado y como Estado de Derecho es lo mismo, hacemos chiquito el derecho. El derecho. Y entonces vemos que cambiamos el derecho por normas impuestas por la plutocracia. Tú te puedes enfrentar en unos tribunales a alguien, pero cuando tú vas ante una empresa, cuando tú te vas a pagar tu televisión por cable, cuando tú vas a pagar tu teléfono, etcétera, etcétera, te encuentras con esas empresas, crean tu derecho, que está por encima del derecho vigente. Y te dicen: es que esto es la política de la empresa. Y ante la política de la empresa te friegas. ¿Por qué? Porque ya no hay Estado. El consumidor ya no tiene a quién acudir para reclamar que le están cobrando llamadas que no hizo o servicios que no contrató, etcétera, etcétera, porque ya el Estado débil. Ahora lo que existe es el Estado de la empresa, el Estado empresarial. Por ejemplo, fíjate qué interesante. ¿Tú sabes quién fue John Wayne Gacy? Vamos a dejarlo aquí. Órale. Y hacemos un corte. No se vayan, estamos hablando sobre las contradicciones y los problemas derivados de los derechos humanos. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con César Garizurieta sobre los riesgos implicados en la falsa claridad con la que se ve la ideología de los derechos humanos, cómo atravesando la estructura orgánica de un Estado como el mexicano, cómo puede en el fondo tener efectos de desvertebración total y dejar desamparado en realidad a la nación política mexicana. Me comentabas del caso de un buen ejemplo de la debilidad de nuestro Estado y la debilidad de nuestro derecho. John Wayne Gacy fue un modesto asesino serial. Es muy interesante que el 52% de los asesinos seriales sean norteamericanos. Este pobre pasó a la posteridad solamente por matar alrededor de 16 jóvenes. Encontraron sus cadáveres en los sótanos de su casa que se estaban descomponiendo, etc. Bueno, en México tenemos que 12 mujeres mueren diariamente porque padecen cáncer de útero. Existe la vacuna contra el papiloma humano
que es el causante del 80% de todos los cánceres de útero. O sea, existe una vacuna que podía evitar la muerte de 12 mujeres, pero la empresa que expende esta vacuna la da a 4,700 pesos la dosis de 3 vacunas que se requieren para inmunizar a las mujeres. El Estado mexicano está permitiendo que mueran las mujeres que no tienen la suficiencia económica como para adquirir un tratamiento preventivo por 4,700 pesos, porque no es el tratamiento, es para aquellas personas que tienen suficiente dinero para pagar un tratamiento preventivo en 4,700 pesos, y a cambio se mueren 12 mujeres diarias. Y el Estado mexicano no hace nada, y el derecho no hace nada. Ese es el derecho individual al que pertenece el régimen de los derechos humanos, es el derecho individualista. Es el régimen que ya nos cambian totalmente, el régimen constitucional de garantías individuales, donde había un Estado fuerte que las garantizaba y que limitaba aquellos derechos que por razones históricas o por razones de conveniencia social no respeta el Estado mexicano, que eran el derecho a la propiedad privada, que está limitado, el derecho de los extranjeros de participar en política y el derecho de los sacerdotes de ser candidatos a cargos de elección popular. Entonces, esa es la enorme gravedad. No nos percatamos de que ya nos cambiaron el régimen de la Constitución, que nuestra Constitución dejará de ser una Constitución social y por tanto dejará de ser la Constitución más evolucionada de la historia. Es una enorme gravedad, es una tragedia, pero desgraciadamente nadie se da cuenta de esto. Nadie se percata ni sabe que esto ha sucedido o que va a suceder ya en fecha próxima, y estamos tan felices, tan contentos, y está la izquierda, como siempre, por ignorancia, o algunos por una honesta mala fe, haciéndole el juego a la derecha, y nosotros seguimos tan tranquilos. ¿Cuáles son las modificaciones en ese artículo 133 del...? No. ¿En dónde son las modificaciones? La modificación es el capítulo primero, que va a hablar de que el Estado mexicano adopta el régimen de derechos humanos, que el Estado mexicano no solo se observan las garantías individuales, sino también se observan los derechos humanos. Es en la primera parte de la Constitución, en la parte orgánica. El 133 es de los últimos capítulos de la Constitución, donde se establece la jerarquía jurídica. Terminaron la Constitución y no se dieron cuenta que no había ninguna norma que expresamente estableciera que la Constitución estaba por encima de las demás normas. Y entonces lo hicieron valer en el 133, que establece, no dice expresamente que la Constitución esté por encima, pero dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella. Entonces, bueno, si emanan de la Constitución, quiere decir que no puede contradecirla. Y después dice los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, o sea, que estén de acuerdo con la Constitución. Por tanto, nuestra Constitución, al parecer, todavía, o no todavía, evidentemente la Constitución está por encima de las leyes y los tratados. Al venir los del régimen de derechos humanos, necesariamente los derechos humanos tendrán que estar por encima de la Constitución. ¿Por qué? Constitución y Estado son la misma cosa. Claro. ¿Por qué se llama Constitución? Porque constituye algo. ¿Qué es lo que constituye? El Estado. ¿Qué es el Estado? El pueblo. ¿Dónde te dice cómo es el pueblo de México? En la Constitución. Con un gobierno. ¿Dónde te dicen cómo es el gobierno mexicano? En la Constitución. Y un territorio. ¿Dónde viene previsto que es el territorio mexicano? En la Constitución. Luego, Constitución, Estado, Derecho, son como consustanciales. Como Jano, ¿te acuerdas? Aquel dios o semidios griego que tenía varias caras, son varias caras de lo mismo, el derecho, la Constitución y el Estado. Y en el momento que tú adoptas el régimen de derechos humanos, esto se va por encima de nuestra Constitución, y la Constitución y lo que diga el Congreso de la Unión y lo que diga el pueblo de México, etcétera, etcétera. Va a quedar ya subordinado. Va a quedar subordinado a lo que nos venga. ¿Qué cosas son los derechos humanos del extranjero? Que son cortes internacionales, etcétera, ¿no? Instancias internacionales. Instancias internacionales, cortes internacionales, pero generalmente van a defender los derechos de propiedad de los extranjeros. El problema de los tratados internacionales
es un problema también bárbaro. Al ubicarlo por encima de las leyes del Congreso, están legitimando cuestiones como la siguiente. Por un tratado internacional, Guadalupe Hidalgo, perdimos más de la mitad del territorio. Por otro tratado internacional, en un litigio también internacional, perdimos las islas de la Pasión, que ahora le llaman Islas Clipperton. Por otro tratado internacional que celebró entre Ocampo y Maglein, estuvimos a punto de perder el istmo de Tehuantepec. Afortunadamente, ese tratado se hizo con los confederados. Cuando pierden la guerra, los yanquis no reconocen nada de lo que firmaron los confederados y no nos reconocen que ya nos habían quitado la mitad del territorio, pero todo eso se debe a tratados internacionales. En tratados internacionales nunca hemos salido bien librados. Y esto va a hacer que los tratados internacionales estén por encima de la Constitución. Y a pesar de esto, ya con el régimen de garantías individuales que tenemos, la Corte ya dijo que los tratados están por encima de las leyes del Congreso, a pesar de que el antecedente histórico de México es que en los tratados internacionales le ha ido terriblemente mal. A pesar de esto, la Corte ya dijo que los tratados están por encima de las leyes del Congreso, cuando menos interrumpió la jurisprudencia en ese sentido. Y ahora con esto el régimen de derechos humanos van a poner a los tratados internacionales por encima de la Constitución, porque recordamos, como lo dijimos al principio de este programa, que la noción fundamental del derecho humano es que tiene un carácter globalizador que pretende que desborda o antecede a los estados, ¿no? A los estados, y por tanto los estados tienen la obligación de someterse al régimen de derechos humanos. Así de grave es y va a ser a la hora de imponerlo. O sea, a la hora de que te lo están ofreciendo, te ofrecen nada más la garantía de igualdad a la vida, a la libertad de pensamiento, a la integridad física. Pero a la hora que lo impongan, lo que van a reclamar va a ser la propiedad privada y el respeto irrestricto a la propiedad privada. Cuestión que esta Constitución, la que tenemos, la viola. Es decir, nuestra Constitución viola el derecho humano a la propiedad privada porque, como ya quedamos en el 27, pone al revés, la propiedad original es del Estado. El individuo la detenta del Estado y por tanto el Estado conserva el derecho de imponerle a esa propiedad privada los límites que establezca el interés público. Fíjate qué contrario al régimen de derechos humanos y cómo nuestra Constitución era realmente una Constitución evolucionada. Las garantías individuales son derechos evolucionados, los derechos humanos son derechos involucionados. Es un paso anterior, es un paso individualista, es un paso muy anterior al derecho social. Por eso estamos hablando de Locke. Es decir, de hace mucho tiempo ya es de liberalismo y lo retomamos como algo muy novedoso porque se nos hace moderno. No es extraño por eso que desde que Fox llegó al poder se quiso hacer la reforma. Se quiso hacer la reforma, que le evitó precisamente la fracción priista de la Cámara de Diputados en esa época. No se habló ni tanto de la reforma que intenta Fox, tampoco se habla de cómo se evitó, y ahora de repente, pum, la vuelven a lanzar y ahora sí están de acuerdo todos los partidos y entra pero de pechito. No, ni siquiera se discutió demasiado. Nada, todos estuvieron de acuerdo, ya nada más está esperándose que se voten y ya es un hecho. Desgraciadamente yo creo por ignorancia. Por ignorancia, por la oscuridad que impide ver el problema, porque suena tan bien derechos humanos, dice, pues sí, ¿verdad? ¿Quién puede estar en contra de? Es como, ¿quiere ser libre? Bueno, sí, claro, ¿quién no quiere serlo? El asunto es definir la libertad. Por ejemplo, populismo. Populismo le pasó al revés que derechos humanos. Claro. Fue un régimen desprestigiado. Desprestigiado. Pero quién sabe que, por ejemplo, el voto a la mujer es una bandera populista. Es una bandera que enarbolaron los populistas de Estados Unidos. ¿Quién sabe qué es el populismo? Simplemente dice, es que fulano es populista. Claro. Pero no saben que, por ejemplo, los marxistas que intentaron llegar al poder a través de medios distintos que la violencia, eran los populistas. El derecho del voto de la mujer eran populistas. Los que se levantaron en Estados Unidos contra todos los bancos que se estaban adueñando de grandes cantidades de tierras a través de préstamos usurarios, fueron los populistas. ¿Quién sabe quién fue el padre del populismo? Pues Abraham Lincoln.
La noción de populismo viene de la definición de democracia de Lincoln, un régimen del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Quién lo sabe? Nadie. ¿Quién sabe, por ejemplo, de la democracia? Que todos, también es algo que se siga, no es un concepto prestigiado. ¿Quién sabe que para Aristóteles la democracia era la forma corrupta de la república? Sí. Porque decía que la democracia, la república, era un régimen de solo 10,000 personas, donde todo se ejercía en un voto directo a través de plebiscito, referéndum. Bueno, no había en esa época la noción de, pero a través de voto directo. ¿Cómo se llamaría este régimen en la actualidad? Este régimen donde la democracia solo se aplica en núcleos de 10,000 personas. Claro. ¿Cómo se llamaría? Pues no lo sé, era lo que hablaba Rousseau sobre los cantones, que solamente ahí podía existir. Y la comuna, y es la el comunismo. Claro. Pero nadie te lo dice. César, tenemos que dejarlo, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que, bueno, con esto intentamos más o menos señalar los riesgos implícitos en esta ideología con tal ingenuidad quizá, aunque esto suene mal, defendida por todos, pero no se dan cuenta de lo que está pasando. Muchas gracias. En mi tierra no le dicen ingenuidad, le dicen Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima. Hasta pronto. De carácter ya digamos ontológico o filosófico político es el hecho de que los derechos humanos se basan en el principio de que el género humano antecede a los estados y que por tanto esa es la base de los derechos, cuando eso desde el positivismo jurídico o desde el materialismo jurídico no tiene ningún sentido. El Estado es el fundamento y es de donde parten los derechos. Pero ¿por qué no nos comentas, por favor, el contexto de estas reformas que están teniendo lugar? ¿Cómo no? Lo que sucede es que vivimos en un mundo de falacias, en un mundo donde el sistema se encarga de hacer creer que a la gente, al pueblo, que ciertos conceptos son algo que en realidad no son. Eso sucede con todas esas palabras en las que, como tú has dicho, la gente, ante las cuales la gente sucumbe sin importar su ideología, derecha o de izquierda. Eso sucede con tolerancia, por ejemplo, eso sucede con democracia. Bueno, los griegos estudiaron la falacia, no me acuerdo. Una de las ideologías más poderosas de nuestro tiempo, una de las perlas de lo políticamente, de las perlas inamovibles de lo políticamente correcto, es la ideología, y así lo digo, de los derechos humanos. Quizá junto con la democracia, la tolerancia y la libertad, pues nadie se atreve a criticar los derechos humanos. Y es tal la fuerza con la que se nos ofrece que tanto la izquierda como la derecha, el centro, sucumben a su fuerza, y precisamente cuando se nos ofrecen de manera tan categórica es cuando perece toda su oscuridad y es imposible, quienes sucumben a ella, poderla criticar y tomar distancia. A mí me sorprende mucho ver cómo mucha gente de izquierda hoy en día son los primeros defensores de los derechos humanos, sin darse cuenta que, por ejemplo, sin tener por lo menos registro de que uno de los principales críticos en su momento de los derechos humanos fue Carlos Marx. Este programa vamos a dedicarlo a hablar sobre cambios que están teniendo en el régimen constitucional de la República, cambios importantes que al parecer nadie está... Bien, si fue, o no estoy cierto, si fue Anaximandro, el que era un profesor de dialéctica, que una vez le dijo a un joven que le daría clases de dialéctica. El joven le dice: no tengo con qué pagarte. Y el joven era abogado. Dice: no importa, cuando tú ganes el primer asunto, me pagas. Toma el curso, pero el joven abogado nunca ejerce la profesión y entonces no le paga a Anaximandro. Este lo demanda y le dice al juez: mira, ni pierdas el tiempo. Si yo gano el asunto, el joven me tiene que pagar. Pero si yo pierdo y él gana, él ya ganó su primer asunto y de cualquier manera me tiene que pagar. En un primer análisis parece que el razonamiento es perfecto, pero no lo es, porque Anaximandro está cambiando el significado de la palabra. Cuando él dice ganar el primer asunto, es ganar el primer asunto y que te paguen. Cuando él hace la exposición ante el juez, ganar el primer asunto simplemente quiere decir ganar el primer asunto,
sin que reciba ningún dinero que le permita hacer el pago. Advirtiendo, y que tienen que ver precisamente con los derechos humanos. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmasc21@gmail.com. Bueno, este va a ser un programa, digamos que políticamente incorrecto, porque nos vamos a meter con uno, como ya dije en la introducción, con uno de los pilares de lo políticamente correcto. Nadie se atreve hoy a criticar los derechos humanos, pero precisamente cuando se trata de definir el asunto aparecen todas las contradicciones y toda la abstracción y la confusión ideológica. Para charlar sobre esto tengo el gusto de saludar a César Garizurieta. ¿Qué tal, César? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias aquí por invitarme a tu programa. Es un gran honor dirigirme a todo tu auditorio. Al contrario, qué bueno que estás aquí. César es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, debo decirles que el tema fue sugerencia de César cuando conversamos sobre el tema para organizar un programa, y bueno, comentábamos que el primer título de la Constitución mexicana es de las garantías individuales, y está teniendo lugar una reforma para que ese título cambie de nombre de garantías individuales a de los derechos humanos, y esto tiene implicaciones que pues muchos activistas a lo mejor no advierten, porque el problema fundamental